Hola, hola con todos, ¿qué tal? Ahora voy a hacer una exposición, ¿no? De la etapa de exploración de mi especialidad. Estoy aspirando a la especialidad de electricidad, ¿correcto? Aquí tengo al ingeniero Mario Dolorio Castillo, que es miembro activo del Colegio de Ingenieros del Perú, y gentilmente me está ayudando con estas especialidades, ¿no? Bien, así que por favor al final de la exposición puede hacer todas las preguntas que usted desee. Correcto. ¿Ok? Bien, entonces empezamos. La etapa 1 de exploración nos pide el primer punto. Averigua la historia de la electricidad y los primeros usos de esta. Investiga sobre los conocimientos elementales de los términos y unidades usados en los trabajos eléctricos. Primero empezamos por la historia. Bien. Se suele acreditar, cuando hablamos de historia de la electricidad, se suele acreditar a Benjamin Franklin, pero no es tan, digamos, comprobado, porque Benjamin Franklin solo comprobó teorías que ya estaban en pie hace mucho tiempo. Los primeros en conocer algo de lo que era la electricidad fueron las civilizaciones antiguas. Queremos hablar de África con los egipcios, que tenían los peces, las anguilas, que son un animal que emite unas cargas eléctricas, ¿no? Y ellos sintieron curiosidad por esto. Y luego, por Grecia, también estaba Tales de Mileto, que utilizaba diferentes materiales conductores de electricidad para generar cierta carga, bien, como es los ámbar, que es material de un árbol fósil, bien. Y luego, en 1600, comenzaron a usar los ingleses, comenzaron a usar los términos de electricity, bien, y también está, aquí dice, electricus y electricity. Son términos que comenzaron a usar los ingleses británicos, bien. Y luego, en 1752, viene el conocido experimento de Benjamin Franklin. Un experimento que consistía en que tenía una cometa con un hilo de seda y al final había amarrado una llave que le estaba sujetando con su mano. Y todo esto lo sacó a usarlo, la cometa, en un día de truenos, digamos relámpagos, ¿no? Entonces, él salió con esto y un rayo cayó sobre el hilo de seda, que el hilo de seda lo transportó hacia la llave, que hizo que su mano sienta un choque, una, digamos, electricidad, ¿no? Un movimiento raro. Bien, y con eso comprueba lo que es que los relámpagos y las chispas pequeñas eléctricas eran lo que ya se había conocido hace tiempo, lo mismo que ya estaban las anguilas y en el ámbar. Bien. En 1800, ya a una edad un poco más cercana a la nuestra, el avance más significativo, podríamos decir, es por el físico italiano Alessandro Volta, que descubrió reacciones químicas que podían producir electricidad y construyó lo que conocemos como una pila voltaica. Pero en ese entonces obviamente era una monstruosidad, una cosa rara. Y poco a poco fuimos avanzando. Luego viene Thomas Edison y el foco, las bombillas, y así comienza a avanzar, ¿no? Luego veremos lo que es términos y unidades utilizados en los trabajos de electricidad. Bien, aquí tengo voltaje. El voltaje, cuyas unidades son los voltios, se mide en voltios y se señaliza por una P. Es la medida de la energía potencial por unidad de carga. Quiere decir que en una casa podemos utilizar 220 voltios acá en Perú, o en otros países como Estados Unidos lo pueden aceptar en 110 voltios, y así va cambiando, ¿no? Luego hablamos de la resistencia, que es otro término utilizado, que se mide en ohms, ¿okay? Ohmios, y es la medición de la restricción del flujo de corriente eléctrica a través de un material. Eso quiere decir que de ahí podemos definir lo que es un buen conductor y un mal conductor, ya que un mejor conductor va a tener obviamente una resistencia un poco baja, ya que la resistencia baja va a hacer que la corriente eléctrica pase sin problema alguno. En cambio, los malos conductores, que poseen una resistencia alta,
van a impedir y van a un poco dañar, desestabilizar el flujo de electricidad por ellos. Bien. Y luego tenemos ya la resistencia. Por ejemplo, se utilizó con ciertos metales que podrían iluminarse para usarlos como la bombilla, los antiguos focos de bombilla, ¿no? Uno de estos metales fue el tungsteno. El tungsteno puede hacer eso, puede iluminarse, ¿no? Y luego hablamos de la corriente. La corriente se mide en amperios, se simboliza por una A, ¿no? Y es la medida del número de electrones que fluyen a lo largo de un conductor. Quiere decir que es cuántos electrones fluyen por el conductor al momento. Esto quiere decir que la corriente o los amperios, el amperaje, cuando es alto es letal. Y si es bajo sigue siendo letal, pero no en tanta medida. A lo que va incrementando se va haciendo más probable la muerte o algún daño, ¿no? Luego hablamos de la potencia. La potencia, que se mide en watts, W, ¿no? Es la medida de la cantidad de un trabajo realizado en un sistema con respecto al tiempo. Eso quiere decir que cuando compramos una refrigeradora, por ejemplo, nos va a decir, esta refrigeradora utiliza tantos watts por hora. Con esto ya podemos tener una idea de cuánta energía vamos a gastar por hora, ¿no? Con este artículo, con este artefacto. Y luego tenemos que la potencia es el voltaje multiplicado por el amperaje. Bien, y con eso terminamos términos y unidades. Ahora vamos a explicar un poco lo que es la corriente alterna y la corriente continua. Cuando hablamos de corriente continua, vamos a empezar por la corriente continua o directa. La corriente continua es cuando los polos positivo y negativo se mantienen como dos rectas paralelas en todo momento y no se entrelazan en ningún momento. Es cuando los electrones que circulan por dentro de un cable lo hacen en una sola dirección, ¿correcto? Algunos elementos que generan corriente continua de forma artificial son baterías, pilas o paneles solares fotovoltaicos. Bien, Thomas Edison trabajó un poco lo que era la corriente continua. Pero el problema de la corriente continua es que no puede trasladarse, no puede desplazarse a gran velocidad ni a distancias muy largas. Así que por eso se dejó de usar, ya que era un poco costoso y trajo muchos problemas, ¿no? Pero luego viene la corriente alterna, que sería, digamos, más estudiado por Nikola Tesla, ¿no? Y nos dice que el flujo de electrones es bidireccional. Oscila entre los polos positivo y negativo. Quiere decir que el polo positivo y negativo va a ir entrelazándose en todo momento y no se van a mantener rectas como la corriente directa. Bien, es cuando los electrones lo hacen en una sola dirección. Algunos elementos que generan... El objetivo de la corriente alterna es que puede transportar a mayor distancia y mayor cantidad de energía en comparación a la corriente continua. Bien, y con eso terminamos corriente alterna y continua. Ahora vamos con tercer punto, es explicar cómo separar a una persona que está en contacto con corriente eléctrica. Acá tenemos una idea de lo que se debe hacer. Bien, ¿qué hacer en caso de una electrocución? Primero, no hay que tocar a la víctima porque debe de estar aún conectada a la fuente de ingreso de electricidad por su cuerpo, ¿no? Segundo paso es cortar la fuente de corriente. Podemos bajar la llave o simplemente cortar algún cable si es necesario, ¿no? Y tercer paso es llamar a la emergencia, el número 116, ¿no? Y hay que proporcionar datos precisos y claros de lo que ha pasado, la emergencia que ha sucedido. Bien, cuarto paso, separar a la víctima de la fuente eléctrica. No debes tener ropa mojada, debes mantener tu distancia también, ¿no? Ni estar parado sobre superficies mojadas, ¿no? Debes utilizar herramientas aisladas y debes ser muy cuidadoso. Puedes utilizar elementos malos conductores, ¿no? Por ejemplo, sillas de madera o plástico, palos también de escoba, los antiguos de madera o de plástico,
para separar a la víctima de la fuente eléctrica. O sea, vamos a tratar de separarlo de todo el ingreso de electricidad. Bien. Quinto paso, si la línea es de alto voltaje, no te acerques. Si ves que hay corriente alta, si ves que la persona está un poco herida, no te acerques. Mantén una distancia de por lo menos 6 metros y busca la forma de desactivar el flujo de energía. ¿Ok? Sexto paso, no muevas a la víctima. Espera a que llegue la ayuda y mantén la calma. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando una persona normalmente sufre estos accidentes, pueden ser más que todo los que trabajan con electricidad en el cableado de postes, pueden sufrir una caída y lesiones en su columna o en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Por eso es importante no moverlos. Y séptimo paso es verificar que la víctima esté respirando. Compruebas si la víctima está respirando al sentir sus latidos, sentir también su respiración, ¿no? Y esto, si no está respirando, si no está consciente, aplicas inmediatamente RCP, que sería para reanimar a la persona, ¿ok? Y esto se hace 30 veces y 2 soplidos, 2 veces respiración boca a boca. Bien, 30 veces sobre el pecho y después 2 veces respiración boca a boca. Se comprueba y se repite cuantas veces sea necesario. Bien. Octavo paso, cúbrelo con una manta. Si la víctima está inconsciente, cúbrelo con una manta para abrigarla y eleva sus piernas. ¿Por qué se hace esto? Primero, para evitar algún caso de descompensación, shock o algún problema que tenga la víctima, hay que mantenerla a una sola temperatura, ¿no? Y se eleva sus piernas para que toda la sangre pueda fluir al cerebro y no pueda sufrir daños cerebrales. ¿Ok? Bien, noveno paso, sobre las quemaduras. Trata las quemaduras producidas por electrocución con agua fría para limpiarlas, ¿no? Lo que nos indica los primeros auxilios. Y cúbrelas con gasas estériles o paños limpios. Obviamente es para sanar un poco o calmar un poco las heridas, sus quemaduras. Ya. Y un extra, debes tener en cuenta que una electrocución es extremadamente grave y puede causar la muerte casi inmediata de la persona que la sufre. Debes tratar de prevenirla manteniendo en buen estado tus artefactos eléctricos y teniendo mucho cuidado con las señales de peligro en tu centro de trabajo y en otros lugares públicos. Quiere decir que obviamente si hay un símbolo que dice peligro, alto voltaje o una cantidad exacta de voltaje, no nos vamos a acercar. No, hay que mantener siempre un poco de cuidado y respeto a la electricidad. Bien, y ahora el cuarto punto. Averigua y explica qué materiales son buenos y malos conductores de electricidad. Cuando hablamos de buenos conductores podemos hablar un poco de ciertos metales, como por ejemplo el oro, que es un muy buen conductor, el aluminio, el cobre, la plata. Son buenos conductores de calor y también de electricidad, ¿no? Mientras que los mejores aislantes eléctricos, como se les puede decir, o también se les puede decir malos conductores, son la madera, el plástico, el hule, que sería el caucho, ¿no? Como pueden ver las imágenes, aquí tenemos buenos conductores, que son la mayoría metales, ¿no? Y acá tenemos malos conductores o aislantes eléctricos, que son caucho o hule, caucho, hule, plástico o madera. Bien, ahora sí, terminamos la exposición. ¿Alguna pregunta? Bueno, me parece, creo que la exposición ha sido clara. Solamente con una pregunta que la relación de potencia por el tiempo que pasa la electricidad, ya es potencia, se vuelve energía. Por eso potencia por el tiempo te va a dar una constante que va a ser energía. Ya esa es una, ¿no? Y ya en el campo, por ejemplo, para la parte para poder separar si están en un trabajo eléctrico, siempre debe existir una pértiga, ¿no? Eso es todo lo que te puedo decir. El resto ha sido una exposición bueno. Bien, entonces finalizamos esta exposición. Gracias.